a dos mujeres Sí. veteranas de la Guerra de Malvinas. Sí. Es muy, muy importante porque hubo varias mujeres que participaron. Claro, muchas enfermeras. Enfermeras y médicas, ¿no? Una de ellas, una enfermera veterana de Malvinas, Silvia Barrera, me contó lo que le sucedió ayer, no durante la guerra, ayer, después del acto central, donde fue En el el presidente. cenotafio. Exactamente. Ella pide un taxi y escuchá lo que le pasó. A ver. Contar qué le pasó hoy. Hoy dejé el auto en la plaza San Martín y fuimos a Casa de Gobierno en un taxi. Volví, cuando iba a volver a buscarlo, me subo a un taxi y me dice, le digo que voy a la Plaza San Martín, me dice, ¿usted qué es? Soy veterana de Guerra de Malvinas, bájese. No. ¿Qué? Bájese Me del hizo taxi. bajar del taxi. No. Me dijo, yo milicos de mierda no llevo. Ay, qué horror. ¿Qué confusión tienen algunos? Porque ¿qué tienen que ver la dictadura? Eso es lo más difícil de separar. Sí. La parte política de lo que fue la epopeya de Malvinas. Es lo que más tratamos de hablar en las escuelas, porque Sí. es fundamental que los chicos entiendan, porque a los chicos los han ya imbuido con que la guerra de Malvinas es obra de la dictadura. Y Te no digo, es tan me así. quedé No, tan pero choqueada que me bajé obviamente, pero- y me quedé parada en la vereda. ¿Vos viste lo que pasó? No, tremendo. Impresionante. Una vergüenza. Una vergüenza. Una vergüenza. El El taxista. kirchnerismo metió eso, el kirchnerismo. Claro, claro. Mezclar. Mezclaron ¿no? todos sinvergüenzas. No llevo a milicos. Qué horror. Por favor, por favor. Bueno, está en línea Pedro Luis Galassi, capitán de navío retirado, segundo comandante del crucero General Belgrano. Y compañero mío del Liceo Naval. ¿En serio? Quinta promoción, mira sí. qué lindo. En serio, mirá vos qué bien, qué bien. Pedro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, muy buenos días, buenos días. Muy bien, un poco de lluvia, pero y un poquito con sueño porque desde las 7 de la mañana que estoy levantado tratando de comunicarme con ustedes. Ah. Bueno, pero muy bien, muy bien. Pedro, ¿cómo recuerda ese momento? Porque ese momento fue un momento dramático, ¿no? Cuando Margaret Thatcher da la orden de hundir el Belgrano. Bueno, bueno, la orden no la sentimos nosotros, sino la sintió el comandante del submarino. Sí. Pero no, la orden realmente que evidentemente nos se hizo lo más terrible que puede ocurrir en una guerra es cuando le digan no la orden de atacar al enemigo. Claro. En ese momento es como, bueno, nos llegó la hora, vamos a cumplir la orden, porque la orden hay que cumplirla, le guste o no le guste. Pero evidentemente ahí comienza el espíritu patriótico de ese juramento que un día hicimos de jurar la bandera hasta defender la bandera hasta perder la vida. Así que ese momento, con el comandante, llamamos a los dos comandantes, los dos destructores que nos acompañaban, nos reunimos en la cámara los trajimos en helicóptero y comenzamos a hacer firmar la orden de cómo se atacaría. Y bueno, ahí es decir, hasta este momento nos hemos profesionalizado en lo que es capacitarnos como somos militares en una guerra posible, pero lo que pasa es que no siempre se llega a ese momento. Y bueno, nosotros, el destino nos hizo que estuviéramos arriba de un buque y que teníamos que cumplir la orden. Y así la cumplimos, y esa noche el comandante reunió a los oficiales del buque en la Cámara de Oficiales, porque las órdenes no... Bueno, eso es largo de contar. Las órdenes no se impartían, digamos, en general a toda la dotación, sino de acuerdo a las órdenes que era. Así que a muchos ignoraban lo que estaba ocurriendo, pero se seguían capacitando para lo que podía venir. En esa noche, antes de cenar, el comandante les informó que atacaríamos a la flota inglesa. Ustedes y estaban, si alguno perdón, tenía comandante, algo que decir. Capitán, perdón, ¿ustedes estaban fuera de la zona de exclusión? Bueno, vamos a aclarar una cosita que es largo de entender. Lamentablemente, todavía estamos discutiendo ese problema. La zona de exclusión es algo que no existe para nosotros. No, la zona de exclusión es como hacer un ring en el mar.
Claro. Las armas que de largo alcance hacen que se tenga que lanzar antes de la zona de exclusión, y entonces la zona de exclusión no tiene sentido. Eso es una cosa que se ha remarcado permanentemente. Nosotros estamos fuera de la zona de exclusión, pero íbamos en crucero de guerra listo para combatir con cualquiera. Si cruzaba un inglés por nuestra prueba, lo íbamos a hundir también, La guerra en el mar no se puede limitar a un círculo de 500 kilómetros. Claro. La guerra del mar es permanente, por eso es una gran mentira lo que es zona de exclusión. Nosotros estamos fuera de la exclusión, pero estamos en guerra. En guerra estamos de que salimos de puerto. Un buque en guerra está de que se desprende de su muelle. Claro. Es distinto a la guerra que se vive en tierra, es distinto a la guerra que se vive en la fuerza aérea, en los aviones. Es otro aspecto que no se entiende muy bien. Habría que explicar mucho, pero no es así. Sí, otra de las cosas que también se ha discutido mucho desde hace mucho tiempo, si fue un crimen de guerra o no. Bueno, es una pregunta clásica que se ha hecho siempre. No fue un crimen de guerra, no fue un crimen de guerra. Nosotros estamos en guerra, en la guerra. Lamentablemente, la definición de guerra es combatir al enemigo hasta eliminarlo, sea lo que sea. Si no, no es guerra. Claro. Nosotros nos ordenaron ir a atacar al enemigo, por fuera o por dentro de la zona de exclusión, como lo quieran llamar, íbamos a atacar al enemigo. ¿Qué después? Dado las órdenes que, porque el comandante no recibe, no tiene ninguna capacidad para ir donde quiere, sino de las órdenes que reciben. La orden que recibimos fue, desde donde está, ponga rumbo tanto y ataque al enemigo. A las 5 de la mañana, a partir de ese momento que el comandante cita a todos los jefes para que se va a atacar al enemigo, pregunta si hay alguna respuesta. Los oficiales todos sabían lo que podía pasarnos, sabían perfectamente lo que pasaba, porque en la capacidad que tenía el enemigo iba a ser superior nuestra, pero las órdenes nos habían llegado y la orden había que cumplirla con mucho patriotismo, que es lo que se está negando. Ese es el momento en que uno se está jugando la vida por la patria. Es el momento que se materializa el cumplimiento de defender la patria hasta perder la vida. Es un momento sublime el que, por suerte, lo vivimos, el destino nos hizo llevar ahí, lo hemos sentido y gracias a Dios mantenemos esa dignidad que nos dio el destino para decir, sí, fuimos a defender la bandera, como es el juramento que hemos hecho, pero bueno, algunos murieron, muchos. Usted estaba encargado del salvataje, ¿no? Cuando se estaba hundiendo. Sí, el comandante es el jefe, digamos, el que comanda las operaciones. El segundo comandante, entre tantas otras cosas, es el que tiene la obligación de, varias obligaciones, entre ellas, en caso de abandonar el buque, dirigir el abandono. Okay. Que fue un momento realmente para mí dramático. Maravilloso ver cómo se comportó la dotación. No, pero igualmente dramático, ¿no? Bueno, dramático, por supuesto. Hay que estar ahí para sentirlo. Una cosa es contarlo y otra cosa es sentirlo. Cuando se toca abandono, es decir, la gente apenas el buque quedó paralizado. Ante esa circunstancia, la gente está capacitada. Hemos hecho miles de capacitaciones en esto, de noche, de día, lo que fuere. Y entonces la gente sube a cubierta a cubrir su puesto de abandono en sus botes, frente a sus botes. Pero nadie lanza el bote, sino que todos cumplen lo que se había platicado tantas veces. Claro. Esperan la orden que se les da el comando. En un momento dado, el buque se había escolado tanto, que subo un poquito, porque estaba en el medio entre el comandante y la dotación que estaba encubierta. Le digo al comandante que nos dé la voz de abandono porque es peligrosísima la situación que estábamos, porque por esperar un segundo más, quizá morían todos por una vuelta campana que daba el buque. Claro. Tal es así como estaba la escola,
que yo camino, no me mojo nunca, camino del buque a la balsa, estaba tan escorado que ya estaba listo para ir, para hacer una vuelta a campana. Bueno, la dotación fue maravillosa, fue realmente impecable cómo actuaron en silencio, ayudando a los heridos que salían quemados de las cubiertas bajas. Qué bárbaro. Y ¿Cuántos hombres miraban perdieron? a ver me miraban a mí a qué órdenes dábamos. Hasta que al final, cuando le digo al comandante que vea la dos de abandono, se la transmito. Y entonces fue una despedida interminable. La gente mirándome a mí y yo dando la voz de abandono. Fue como una despedida que no terminó. Fueron segundos, pero no terminaba más. ¿Cuántos torpedos recibieron, capitán? ¿Cómo dice? ¿Cuántos torpedos recibieron en el barco? 2 torpedos. Uno en popa, que paralizó, entró, fue el que más daño, que hizo los daños, porque la gente a las 4 de la tarde, algunos estaban descansando, otros dejaban la guardia, otros iban a tomar la guardia, así que andaban mucho por cubiertas bajas. Entonces ese torpedo pegó en los generadores, paralizó el buque, inundó el buque, y ahí mueren nuestros 300 hombres. Son 323, pero 23 son los que mueren después en el traslado con las balsas. Bueno, el efecto fue terrible. Bueno, pero ese momento es un momento en que muy difícilmente se puede comparar lo que piensa uno y piensa otro. Es decir, el conscripto, el cabo que estaba encubierto esperando que yo diera la orden, posiblemente pensaban otra cosa quizás distinta a la que pienso yo. Obviamente. Y en ese momento yo no pensaba nada más lo que tenía que hacer. No pensaba si me iba a morir o no me iba a morir, eso no importaba. Importaba lo que yo tenía que hacer. Que y era, cada salvar, uno... que era salvar la mayor cantidad de vidas posibles. No se puede decir... Es decir, nos hemos capacitado durante todo el transcurso en ejercitaciones de combate, ejercitaciones de abandono, de día, de noche, para que la gente supiera. Todo se hace previamente, para que salga con éxito todo. Y después el resultado lo va a decir, si tuvimos éxito o no tuvimos éxito. Pedro, no se puede decir cuánta gente vamos a salvar, porque se puede. El buque hay que salvarlo, y el buque no se pudo salvar porque a veces un día más y no había forma de salvarlo, las averías que tenía. Pedro. Y luego había que actuar para cumplir el abandono. ¿Cuántos se van a salvar? Los máximos posibles. Pero la gente cumplió tanto, tan y tan bien, que mire, en un momento dado que se iba ya a dar la voz de abandono, un suboficial me hace de cubierta una señal con el dedo, como diciendo suerte, no sé qué me quería decir. Cuando me encontré en tierra le dije, ¿qué me querías decir? Por suerte me encontré en tierra. Le quería decir que se quedara tranquilo, que nosotros estábamos tranquilos. Bueno, ese era el ánimo de la dotación en pleno momento tan grave como se estaba viviendo. Que yo se lo cuento, pero es difícil entenderlo, ¿me entiende? Porque Pedro, hay que estar en ese momento para ver todo lo que ocurrió. Capitán, ¿a ustedes los ofende cuando se dice que fue un crimen de guerra el hundimiento? ¿Si nos ofende? Sí. Por supuesto que se ofende. A ver, el crimen de guerra no existió nunca. Los ingleses hicieron lo que correspondía. Un buque iba a atacarlos, aunque después da la vuelta, pero está en el medio del mar el buque. ¿Por qué da vuelta el buque? Los ingleses no saben, quizás es para cumplir otra orden, no sé, no sabemos, porque a nosotros nunca nos dijeron por qué cambia el rumbo, y en ese momento, después, yo había tocado combate a las 5 de la mañana, para tener toda la gente bien despierta, bien desayunada, y no se imaginan lo hermoso que fue ver eso, la capacidad de la gente, el entusiasmo que tenía la gente. Con el comandante recorríamos los puestos de combate que estaban al aire libre, porque había torres de combate, estaba todo cerrado, y otros cañones que estaban al descubierto. Y la gente me parecía que nos daba ánimo para que estuviéramos tranquilos en cumplir las órdenes que teníamos que cumplir, que ellos iban a cumplir. Era como una realimentación positiva que nos daban. Realmente maravilloso lo que se vio en el crucero General Belgrano. Es una maravilla lo que hemos vivido y cómo se ha comportado la gente. Ese es el resultado que hemos tenido después de tanta preparación, para prepararnos para cualquier situación que se nos presentara. No sabíamos... salimos de Puerto Belgrano para atacar al enemigo.
fuimos a una zona de espera en las inmediaciones de las islas de los estados para que nos dieran cualquier orden y que íbamos a cumplir. Cumplimos algunas órdenes de inteligencia, etcétera, de movernos, pero después llegó la orden de atacar. Así que nunca supimos nosotros cuál iba a ser nuestro destino. Cuando llegamos a la isla de los estados, una cosa maravillosa, la isla de los estados está siempre cubierta con nubes. Encontré a un conscripto tomando su mate cocido en cubierta y le pregunté, ¿qué es eso? No sabía qué iba a pasar, pero se estaba preparando para algo. Me dice, una isla que tenemos que defender de los ingleses. Esa es la conciencia que va a tener nuestra gente. Mire, todo lo que hemos vivido es maravilloso. Y hay algo mucho más que yo resalto siempre. Son tres cosas. Cuando salíamos de Ushuaia, habíamos entrado para hacer combustible, porque habíamos estado mucho en maniobras. Vino el doctor, y yo estaba en el puente, y me dice, señor, tenemos que operar a un cabo. ¿Quién es el cabo? Era un cabo que yo conocía de otro destino, un artillero como yo. Lo vamos a ver. Digo, no. El doctor había entrado hacía 4 días antes de zarpar, porque el buque, que eran 500 hombres, tuvimos que alimentarlo logísticamente con personal y material. Y llegamos a tener 1.100 hombres, que son 11 equipos de fútbol llevamos nosotros. Claro. Pedro, no sabe cuánto le agradezco que me haya atendido y me haya contado la historia. Bueno, le agradezco mucho esto, porque realmente hay que conocerlo para saber qué es la patria, saber cómo se lucha por la patria desde cualquier punto de vista, no solamente militar, sino desde el punto de vista civil, de los profesionales, cómo hacen a la patria, trabajando honestamente, cumpliendo con sus deberes. Y yo siempre digo, qué lindo sería si todos haríamos lo mismo. Los militares preparándose para cuando la patria nos necesite, los profesionales trabajando para hacer más grande el país. Tendríamos un país tan hermoso que quizás sería envidia de mucha gente. Le agradezco mucho, un abrazo muy grande. Gracias. Gracias a usted. 9:31.